Muy buenos días, agradecidos por la oportunidad que siempre Dios nos brinda de estar en su presencia, creyendo que Él realmente derribará a nuestros enemigos. Con mi Dios ejércitos derribaré. Esto es lo que a veces no conocemos. Aún los cristianos, aún los hijos de Dios, no sabemos que con mi Dios ejércitos derribaré. Y vamos a ver que las instrucciones siempre están en la palabra de Dios. No las busquemos en otro lado. No vivamos de lo que el hombre piensa, habla o continúa diciendo. Vivamos de lo que Dios ha dicho. Cuando usted ve la palabra de Dios, está la estrategia, está el camino para levantarse como un vencedor, porque con mi Dios ejércitos derribaré. Y aquí es una victoria que vamos a leer del pueblo de Dios contra los moabitas, contra los amonitas, pueblos enemigos de Dios. Y todo el que se levanta con Dios y contra el pueblo de Dios, pues tiene un final no muy bueno. Y vamos a verlo cómo Dios defiende a su pueblo. Y dice en 2 de Crónicas capítulo 20, verso 12: oh Dios nuestro. ¿Cuál es el requisito? Que usted tenga a Dios como suyo. ¿No lo juzgarás tú? La pregunta que hace el pueblo de Dios. No juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. El pueblo de Dios era pequeño, como siempre lo somos, pero había una gran multitud de los enemigos de Dios, porque el que no conoce a Dios, por desconocer, se hace enemigo de Dios. Y el pueblo era una gran multitud que viene contra nosotros, dijo el pueblo de Dios. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Lo importante es tener un Dios para conversar, para orarle, para pedirle a Dios, para que este Dios de los ejércitos venga a defendernos. Y aquí el pueblo de Dios dijo: no podremos con un ejército tan numeroso. Y dice el verso 3: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Judá, pueblo de Dios, estaba delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Porque quiero decirle algo: cuando viene el enemigo, viene la pandemia, viene la enfermedad, viene la dificultad, viene el accidente, viene contra las cabezas, contra los hombres, contra las mujeres y contra los niños. Y el ejército enemigo venía a matarlos a todos. Porque a veces no sabemos cuál es el ejército que se levanta contra nosotros, pero cuando nosotros a Dios clamamos, cuando tenemos a Dios como nuestro abogado, a Dios como Jehová de los ejércitos, Él defiende nuestra causa. Y aquí los de Judá clamaron a Dios, y dice: todo
Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres. Había niños, estaba con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Había hijos grandes, había niños y había mujeres. Y todos peligran cuando el enemigo de Dios se levanta, el enemigo del pueblo. Y estaba, cuando ellos clamaban, y estaba allí Hazaíel. Y vamos a ver quién era Hazaíel, hijo de Zacarías, hijo de un profeta. Si es profeta el padre, el hijo, por lo regular, también es profeta. Y Hazaíel era profeta, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita. Era de un linaje real, de un linaje de gente santa. Y dice, de Jehiel, hijo de Matanía, levita. Levita era uno de los apartados de las 12 tribus, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Hombres que sean realmente llenados del Espíritu de Jehová en medio de la reunión, porque cuando Dios nos llena de su Espíritu, entonces nosotros tenemos dirección para nosotros mismos y para direccionar pueblos, para defender pueblos. Necesitamos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre Hazaíel. Y qué lindo cuando el Espíritu de Dios. ¿Y por qué vino el Espíritu de Dios sobre Hazaíel? Porque el pueblo clamó a Dios. Cuando usted está en minoría, cuando usted está perdiendo la batalla, es necesario que usted clame a Dios, y Dios envía a su ángel. Y aquí el ángel fue Hazaíel para traerles palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y dijo, ¿qué dijo hoy? ¿Por qué usted no escucha la palabra de Dios? Por eso pierde la batalla. Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué es lo que hace el profeta? Nos trae la palabra de Dios como Dios la ha dicho, para que nosotros no estemos dudando. Caminaremos a la izquierda y si iremos a la derecha, iremos hacia el frente, iremos hacia atrás, vamos para el norte, vamos para el sur. Esa es la mentalidad del ser humano, no saber en tiempos de tribulación para dónde correr. Pero cuando hay un vidente, cuando hay un profeta, él dijo, Jehová os dice así. ¿Y qué le dijo Dios? No temáis, si son mi pueblo y están de mi lado, no teman, ni os amedrentéis delante de esta multitud. No importa lo grande del problema, pero cuando tú crees en Jehová, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué dijo el profeta? No temas. Usted a veces lo que está temiendo, que teme que le sube el gobierno los impuestos, usted teme que los impuestos de la luz, que los pagos de las gasolinas. ¿A qué está temiendo usted? Que su negocio. ¿Sabe por qué tememos? Porque nuestra confianza no ha estado en Dios, sino en nosotros. Los temores nos han acobardado. Hemos tenido temor porque no hemos confiado. ¿Y cuál fue la palabra del profeta que les dijo? Oí Judá y todos los moradores y tú Josafat, también para el rey, os dice así Dios, no temáis ni amedrentéis delante de la multitud tan grande. No te atormente delante del problema, por grande que sea. Dice, porque no es vuestra la guerra, no es tuya la guerra, no es mía la guerra. ¿Por qué peleas tú? Sino de Dios. El pueblo de Dios que tiene a Dios como su Señor, como Jehová de los ejércitos, las peleas le pertenecen a Dios. Y dice el profeta, mañana descenderéis contra ellos. Y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sí y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dios da directrices, Dios le da dirección al profeta de lo que va a suceder. Nosotros caminamos con dirección divina cuando de Dios dependemos y a Él le creemos. Y dice, no habrá para que peleéis. Vuelve y le dice Dios, no habrá para que peleéis. Usted vive peleando. Todos los días usted dice, yo tengo que levantarme a ver de qué voy a mantener mi familia, de mi trabajo, y usted piensa que de eso. Entonces usted vive peleando y la gente depende de usted, pero no de Dios. Y no enseñó en su hogar a depender de Dios. Dice, no habrá para que peleéis vosotros, le dice el profeta. En este caso, paraos y está quieto. Si usted aprende a estar quieto y oír la voz de Dios y ve la salvación de Jehová, aprenda a ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vos. Si Jehová está con usted, no tema, esté separado, esté quieto, espere la salvación de Dios. ¿Por qué nosotros nos adelantamos a los propósitos? Queremos ayudarle a Dios, pensamos que somos mejores que Dios, queremos salvar una situación, queremos salvar un matrimonio, pero no hemos aprendido a confiar en Dios. Queremos salvar un negocio, una empresa, pero no hemos confiado en Dios.
y Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todos Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Josafat era un rey, era el que dirigía a toda una nación. ¿Y qué hizo Josafat cuando escuchó la palabra de Dios? Porque los reyes del Antiguo Testamento conocían a Dios, no es como los que hoy día nos gobiernan, que no saben ellos ni de dónde vienen ni para dónde van, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces este rey Josafat se inclinó en tierra. ¿Para qué? Para adorar y darle gracias a Dios, porque Dios había dicho, porque Dios estará con vosotros, porque Dios había dicho, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Por eso es que con mi Dios ejércitos derribaré, dice este cántico. A veces nosotros cantamos, pero no sabemos lo que estamos diciendo, porque Jehová estará con vosotros. Entonces él se inclinó a tierra y adoraron a Jehová, porque cuando usted aprende a adorar, usted aprende a darle la victoria a Dios, y Dios derrotará a los enemigos. Y dice, y se levantaron los levitas y los hijos de Coán y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Porque usted debe alabar a Dios con fuerte y alta voz. ¿Cómo alabamos a Dios y decimos que eso es alabanza? Cuando nosotros ni nosotros mismos nos echamos. Cuando usted sabe que Dios ha hecho un milagro, que Dios ha hecho algo por usted, usted tiene que alabarlo en alta voz. Por eso el profeta dijo, alábenos con alta voz. Hagan como el rey Josafat, se inclinó rostro a tierra, alabó y adoró a Dios. Y esto es lo que usted debe aprender. No es a quejarse, no es a tener temor, no es a estar llorando. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Ya habían adorado a Dios, ya le habían creído a Dios, ya se dejaron de los lloriqueos. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oíme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué dijo el rey? ¿Qué dice un gobernante? Oíme, pueblo, oíme ustedes. Pero esta palabra era dedicada ¿a quién? A los moradores de Jerusalén. Jerusalén, el pueblo de Dios. Siempre Dios habla a su pueblo y dice, cree en Jehová. ¿Qué es lo que Dios ha mandado? Que creamos en Jehová y estaréis seguros. Y la otra palabra, cree a sus profetas, cree a sus enviados. Aquí era Hazael el que Dios le había hablado. Él había traído la noticia de cómo vencer y derrotar a los enemigos. Cree a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros no le creemos al varón de Dios. Y al no creer el varón de Dios no somos prosperados. Muchos negocios, muchas cosas no tomaron las directrices del varón de Dios y por eso se quebraron. Porque Dios siempre trae palabra correcta. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Mire, este rey Josafat sabía que aunque reinaba, que aunque gobernaba, que lo mejor era alabar y cantarle a Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Si usted aprende a alabar a Dios, usted aprende a glorificar a Dios. La batalla, la guerra que usted ha venido trayendo hasta hoy, ya es suya, Dios la hizo. ¿Qué dijo Josafat? Si nosotros alabamos, adoramos y le cantamos a Dios, ya nuestros enemigos están vencidos. Usted aprenda que la guerra se gana alabando, glorificando a Dios. Y dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre la misericordia. Verso 22. Y cuando comenzaban a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Tuvieron que los de Judá y Jerusalén defenderse de los moabitas y defenderse de los amonitas? No, los enemigos amonitas y moabitas, Dios los puso entre ellos mismos. Porque cuando usted alaba a Dios, el enemigo que viene contra usted se mata a sí mismo. No tiene para qué pelear. Por eso es que la batalla es de Dios. Puestos en pie, alabar, adorar a Dios y estar quieto y esperar que la batalla es de Jehová. Qué lindo este verso 23. Y cuando comenzaron a entonar cantos, mire, alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir, entre ellos las emboscadas de ellos mismos que venían contra el pueblo de Dios, contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Verso 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra el monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó la destrucción de su compañero. Entonces los moabitas y los amonitas se terminaron a sí mismos. ¿Cuándo? Cuando usted deja
que Dios defienda su causa. Por eso dice, con mi Dios ejércitos derribaré. Y aquí vemos que los ejércitos moabitas y amonitas terminaron destruyéndose a sí mismos porque el pueblo de Dios creyó a Dios, que le dijo: no temáis, cantad, alabad, obedecé la voz de Dios, obedecé al profeta de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ellos mismos se eliminaron. Los enemigos de Dios, Jehová de los ejércitos, ya los ha vencido. Te conviene, me conviene estar caminando con el Dios de los ejércitos. Que Dios te bendiga.